A ver, repasemos el tema de la pobreza. Segundo semestre del año 2021, julio-diciembre de 2021, 37 y algo más %, con una baja importante con respecto a los dos semestres precedentes, tanto el primero del año 2021 como sobre todo con respecto al segundo, de la segunda mitad de 2020. De un año a otro, baja 3 puntos y pico la pobreza. Un dato que es bueno, pero en el contexto 37% de inflación, de pobreza, es un dato que sigue siendo alarmante. Bueno, hay algunos elementos que hacen a la medición de esto que es importante tener en cuenta. Primero, canasta básica total y canasta básica de alimentos, que son las dos mediciones, lo que fijan la línea de pobreza, la total, y la indigencia, la de alimentos. Esos datos se manejan, obviamente, como te he dicho, con el tema precio de alimentos. El precio de alimentos tuvo un comportamiento muy curioso en el año pasado y lo está teniendo ahora, muy llamativo. Lo que tuvo de particular el comportamiento de lo que se llama la inflación de alimentos del año pasado fue que fue muy alto al principio del año, hasta el mes de mayo promedió el 4% de aumento mensual, y después hubo una baja importante, de más de un punto, que después, en los meses siguientes, hasta noviembre, sobre todo de mayo, junio, hasta noviembre, tuvo un comportamiento, estuvo en el 2 y pico %, llegó al 2,9%, pero promedió un valor muchísimo más bajo del anterior. Tanto que inclusive estuvo por debajo de la inflación general. Es decir, cuando decimos que medimos en términos reales hay que decir, deflacionámelo, sacame la inflación. En términos reales, los alimentos bajaron de precio en el segundo semestre, porque subieron menos que los otros precios. Es decir, tuvieron una baja. Es decir, el precio de las canastas en el segundo semestre del año pasado bajaron en términos reales, porque subieron menos que la inflación. ¿Qué pasa con el otro componente? Con el componente ingresos. Digamos, ¿no? Es canasta por un lado, esto es lo que me cuesta, a ver cuánto recibiste. ¿Llegás a cubrir la canasta? No sos pobre. No llegás a cubrir la canasta, sos pobre. Esta es la definición estadística. Con los ingresos también pasó algo curioso, o por lo menos para prestarle atención. No sé si curioso, porque en realidad curioso no tiene nada lo que voy a decir, pero es el tema de la diversidad en el comportamiento de los salarios. Pero esta diversidad lo que te marca que si lo medís por el salario mínimo, el salario mínimo vital, subió con respecto a la inflación. Si tomás todo el año, fue un 10%, o 10 puntos arriba de la inflación. Ahora, si tomas el salario no registrado, que es el que hace el seguimiento, el INDEC, y este es un dato que da el INDEC, es decir, el no formal, ¿cuánto está cobrando? Y lo medí con respecto a lo que cobraba antes, cayó 5 puntos por debajo de la inflación. Es decir, si no llegó a empatarle la inflación, 5 puntos por debajo. Fíjense la diferencia, salario mínimo 10 puntos por arriba, el salario del informal 5 puntos por abajo. Este fenómeno de que, bueno, aumentar el salario mínimo y eso arrastra también al informal. Pará, a veces y de acuerdo con cómo están dadas las condiciones. En estas condiciones evidentemente no. Y el salario promedio que se toma del salario registrado, el RIPTE, que es el salario del promedio del trabajador estable, se le dice, que es el que se lo soporte, fíjense, está en el medio, 2,2 puntos arriba de la inflación. Es decir, ahí tenés una variación enorme entre un más 10. Pero en el RIPTE aparecen los trabajadores informales, ¿no? No, salen los formales. Los formales reales, pero no los salarios mínimos. Formales reales. El de bolsillo, digamos. Por eso, donde están los trabajadores formales reales de la actividad privada y los trabajadores formales reales públicos. Exactamente. Muy bien. Todo lo que aportan. Esos le ganaron solamente por 2 puntos a la inflación. El promedio. El promedio. Importante el promedio. Y además acá el promedio. acá el detalle que da el profesor es clave. Sí. El promedio. Porque el tema de la estadística, ¿no? Claro, entonces por eso. Ya lo dijo Humberto Eco, uno se come 4 pollos, otro come ninguno, y en la estadística se comieron 2 cada uno. Claro, exactamente. ¿No? El promedio es ese. Exactamente. Algunos tienen una capacidad coercitiva grande, no sé, claro. Aceitero, camionero, petrolero, bancario, petrolero, y está bien que así sea, Está bien que así sea, que esos, bueno. Y otros no. Esos son los que, digamos, no es que tiran lo malo porque tiran para arriba el índice. Está bien que ganen bien y marquen de referencia un salario. Trabajadores estatales, el otro día hablaba con Daniel El Tano Catalano,
son los 4 años de Macri que perdieron 20 puntos y después el primer año de la pandemia. Sí, que perdieron también. Sí. Algún puntito más, claro. Más que algún puntito más. Por eso. No, está por eso digo. Pero justamente lo que estoy marcando es eso. Fíjense la variabilidad que tiene esto. Y se supone que los que están castigados por la pobreza o están ahí al borde son justamente los que menos condiciones tienen para ganar esta batalla, para negociar inclusive un mejor salario. Porque que son la mayoría de los laburantes que no tienen capacidad de... Exactamente, bueno, entonces estamos en ese punto que hay cuestiones que parecen que estadísticamente te dan como que el salario subió con respecto a la inflación o le empató a la inflación y la canasta fue la que se redujo con respecto a la inflación. Esto tiene un efecto estadístico. De mostrarte, mira cómo bajó la pobreza. Algunos me dicen, bueno, está forzando mucho los números. Estoy mostrando un costado que puede ser, yo acepto que es subjetivo lo que estoy diciendo, es parcial. ¿Es parcial? Sí, es parcial lo que estoy diciendo. Pero estoy llamando la atención sobre este dato. ¿Y por qué llamo la atención para este dato? Porque en el año que estamos transcurriendo, en el semestre que estamos transcurriendo, se revirtió todo esto. Hagamos un punto acá, pero esto es importante. El número que se conoció ayer, que es un número alentador desde el punto estadístico, porque nadie puede decir alentador cuando uno de cada 2 chicos menores de 14 años vive en un hogar pobre, pero es alentador con respecto al anterior, es hasta el 31 de diciembre del año pasado. Exactamente. Después sabemos que enero, lo que está diciendo Rulo es un poco, ¿no? Reforzando lo que está diciendo vos, Rulo. Enero, febrero, marzo, se produjo una disparada. Claro. Previo a la guerra, incluso. Previo a la guerra. Esos detalles vamos a ir, porque ¿qué es lo que pasa? El número es alentador, digamos, de pasar del 40 a 37% de pobreza, es alentador si eso es la tendencia. Bueno, es alentador, estamos en 37, pero vamos bajando. Y yo acá donde voy a marcar saquen ese tiempo de verbo del vamos bajando, porque esto no es una tendencia. Esto es un fenómeno estadístico, un fenómeno que también tendrá que ver con algunas políticas de ingresos que se trataron de dar, mejorar el salario mínimo, se mejoró la jubilación, qué sé yo. Además te digo la verdad, Rulo, nada que festejar. No, nada que festejar, pero te voy a decir, te estás moderado todavía. ¿Qué te pasa? No, al contrario. No es nada de festejar. Hay que preocuparse y mucho, porque lo que pasó, vuelvo al tema del precio de alimentos. Recuerden que el concepto de inflación de alimentos es fundamental para medir esto. ¿Qué pasó con la inflación de alimentos enero, febrero y marzo? Tenemos el dato oficial de enero, 5% de aumento. El dato oficial de febrero, 7% de aumento. Y sabemos que marzo viene mal, que marzo terminó seguramente arriba de este 7% Es decir, tenés 3 meses que te pegó un sacudón y que aparte son los meses que, salvo la novedad que estuvimos comentando esta mañana, que va a haber un bono para jubilados en abril, no fueron 3 meses de que el salario, que se fueran recuperando los salarios. El anuncio del salario mínimo es para adelante. Ni siquiera es para ahora, ni siquiera te dice, bueno, ¿para qué están desesperados los muchachos que le están aumentando los precios de los alimentos desde que empezó el año? En realidad, desde diciembre, porque antes hice la descripción del año pasado hasta noviembre, porque diciembre ya fue el salto. Estadísticamente cuenta poquito porque es uno de 12 meses, ¿no? Y dentro del semestre también es uno de 6 meses. Lo otro te tiraba el promedio para abajo, pero el salto de diciembre, que se reconfirmó en enero, que subió un escalón más en febrero y que subió otro escalón más en marzo, recién en marzo por impacto guerra, impacto precios internacionales, que además, aclaremos también, cuando hablamos de los precios internacionales, no es para justificar los aumentos, es para decir, por los precios internacionales, acá en Argentina hubo una especulación del carajo con los principales productos y aumentaron los precios por las dudas. No es porque le aumentaron los costos. Aumentaron antes de que al otro día de que invadieron Ucrania, acá aumentó el precio de la harina y empezaron a esconder la harina. Los costos están bajos, ¿no? Mano de obra, ya te la dije. Pero la mano de obra baja, ¿no? Claramente. Después todavía no llegaron los aumentos de los servicios públicos, la energía tampoco, sigue siendo, por eso digo, acá hubo una gran especulación, pero digamos, bueno, decimos en general impacto de la guerra sobre la especulación, eso es lo único que aclaro. Entonces, vamos a tener un impacto muy fuerte de suba del precio de las canastas básicas de alimentos y la canasta básica total, y
y una situación de los ingresos, ya sea midiéndolo por el salario mínimo, por el salario de los no registrados o el salario de los registrados, que va a venir con retraso con respecto a esto. Vamos a tener un semestre, el trimestre ya no quiero ni pensar lo que va a ser la estadística de pobreza del primer trimestre, pero un semestre que necesariamente, por todo lo que está pasando, porque ya no hay expectativa de que haya una recuperación, una reversión de todos estos datos entre abril y mayo, vamos a tener un semestre otra vez con un fuerte ascenso del tema de la pobreza. Entonces, para mí lo principal es que acá se corta la expectativa de que estamos mal pero vamos bien, como decía alguien. Decía, bueno, pues, estamos mal con la pobreza, pero por lo menos viene bajando. No, por lo menos nada, no viene bajando. Bajó el semestre anterior. Que fue un semestre de mucho crecimiento macroeconómico. Exactamente. Porque bueno, estadísticamente... ahí tocaste el otro punto que es por donde quiero cerrar la columna, el tema. Porque fue un crecimiento, un semestre de crecimiento macroeconómico y crecimiento del empleo. Porque los dos datos están dando un resultado importante, pero como marcaban ayer algunos dirigentes sociales, e inclusive alguna diputada ligada a dirigentes sociales, esto también está mostrando que por ahí no es la solución, porque hasta cuando me dice el empleo, dijo, creo que fue Natalia Saracho que lo dijo, dice, hasta cuando me dice el empleo, me metes el tipo que está reciclando basura o el tipo que o está... el monotributista. O el que está vendiendo pañuelitos en la calle, ese es un empleado para el registro. Y es cierto, no es un desocupado, es un empleado, un cuentapropista o un busca, que está rebuscándola con su changa o con lo que fuera. Bueno, ese es un ocupado, además, un sobreocupado que seguro que labura 15 horas por día. Con un salario que seguramente es menos de la tercera parte de una canasta básica total. Salario, ingreso. Claro, que no es un salario. Claro, entonces no tiene obra social, no tiene cobertura de salud, no tiene cobertura de nada. Entonces, ahí está el problema. Guarda que la estadística, como se suele decir, la estadística no me tape el bosque, en este caso, que no me tape la realidad. Es decir, que no me deje ver que el problema es mucho más grave, está presente, y acá voy a decir lo que más me cuesta y lo que más me duele. Y no hay políticas públicas para estar resolviendo el problema tal cual es. Porque a esto no se lo está combatiendo con políticas públicas. La política pública no puede ser, me da de estadística porque no me quedo contento con la estadística. La política pública es intervenir en el problema, en el corazón del problema. ¿Dónde está el problema? Porque el mercado, con crecimiento económico, con estadística de empleo, no me rescata a esta gente, no me incluye, no me incorpora a esta gente. Me la deja en la pobreza. Y no es, y repito, y acá digo, para que todos tomemos conciencia de eso, no es un tema marginal. Estamos hablando del 40% de la población, o del 37%, si se quieren agarrar la estadística más reciente, pero del 53% de pibes. El 53% del PIB están en hogares pobres, están en un hogar que no cubre las necesidades básicas, entonces no es un problema marginal. Al revés, ya a esta altura y con esta estética es un problema de la mayoría, pues ya son más del 50%. Es un problema de la mayoría. Si a esto no lo atendemos con políticas públicas que focalicen y entiendan exactamente dónde está el problema, y vamos a estar esperando nada más que las estadísticas a ver si nos da un poquito mejor el número y ponernos contentos cuando bajamos algún punto, pero el tema es más que grave. Sí, suele decirse la frase la economía estúpido. Yo me animaría a decir más que la economía es el ingreso, o la inflación. Sí. También el ingreso, ¿no? Está por ingreso. Si hablamos de ingreso real, metemos la inflación adentro, porque también eso también es el resultado de la política, o de la falta de política. Ahí vamos a estar de acuerdo. Tenemos un problema serio, disculpame, capaz que podemos disentir, sí, tenemos un ministro de Trabajo que tiene que articular con ese mundo y lo dijo en el año 2020, el salario digno es el que se puede pagar. Me parece que ahí tenemos un tema conceptual, profundamente conceptual. ¿Sí? Las personas que llevan adelante, que tienen que llevar adelante las políticas públicas, piensan de ese modo y lo dicen públicamente. Imagínate si dice eso en público, quizás lo que puede llegar a desplegar en privado. Me parece que hay ahí un problema serio, serio. Algunos, incluso maléficamente hablando, dicen esto forma parte de un programa que es el ajuste por inflación, ¿no? Ajustar salario y ajuste por inflación, ¿no? También, yo creo que los efectos sociales de eso son muy perversos y los efectos políticos
creo que ya se vieron en la elección del 2021, ¿no? Electoralmente. Me parece que con esta política de ingreso, la viabilidad electoral del Frente de Todos es bastante, para decir un modo, bastante moderada. No 5 millones de votos se perdieron en 2 años. Sí. La cuenta da un poco menos, pero más o menos alrededor de eso. No sé qué opinás, Rulo, con respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad política de una política de ingreso de estas características? No, ninguna. La viabilidad política, yo te digo, así como te digo en lo anterior, digo, no ando con medias tintas con el tema de la pobreza. Esto nos lleva más al fondo del mar. En términos de resultados electorales, esto nos lleva a pelear el 4º puesto. La elección nos lleva a un escenario que la disputa va a ser Macri o Milei. Yo veo eso, así veo eso. Estamos destruyendo todas las alternativas de este lado, Pues si con un Yo gobierno... no la veo tan dramáticamente. Pues ya sé que no la veo tan dramáticamente. Pero al lado del moderado soy yo, ¿viste? Por eso, yo sí la veo tan dramáticamente. Si tenés esta inflación y si tenés este nivel de pobreza y en un año y medio no salimos de esto, agarrate, decir, ¿cuántos votos estamos atrás del caño? No. Falta. Bueno, sí. Una información así suelta. ¿Breaking news? Un breaking news. Va, olvidate. La máquina de humo, acá, no se apaga nunca, papá. Es como la parrilla de Campagnoli. ¿Sabes que Campagnoli en verano tiene la parrilla prendida todo el verano? ¿Ah, sí? Todo el verano, no la apaga nunca, desde el primer día hasta el último. O hasta las 4 de la mañana está la parrilla prendida. Fuego eterno. Absolutamente, terminó el asado, son 1:30 de la mañana, todavía hay algo en la parrilla. Claro. Bueno, breaking news. Breaking news. ¿Ustedes se acuerdan que comentamos acá varias veces que se estaba preparando un trío para hacerse cargo de Vicentín, Sociedad Anónima? Sí. ¿Se acuerdan que lo conformaba Viterra, que es Glencore, Molinos, Río de la Plata, que es Pérez Compán, y La asociación, claro, acá Asociación de Cooperativas, Bien. que es Joninagro, digamos. Sí, que se van a quedar con Vicentín. Que Y estaban negociando la deuda, ¿no? Exactamente. La convocatoria. Sí, y cómo te pateaban lo que te debían. Sí. Y al Banco Nación te dejaba que... Bueno, todo eso que estaba pasando, podemos confirmar, se bajó Molinos. Se bajó Molinos. Se bajó los Molinos, ya no son 3. Y eso es, son 2. Como decía Tony Coleman, ¿eso es algo bueno o malo para el pueblo judío? Lo fundamental acá que teníamos es que venimos preanunciando hace rato, casi desde el principio, que Glencore era la que estaba jugando fuerte para quedarse con... Sería una empresa... Porque, digamos, ya la operación que habían hecho con Renova, que es la principal planta procesadora sobre todo de soja, que está en Timbúes y otros activos, parecía que todo apuntaba a eso. Se le bajó uno de los socios locales a Glencore. Por ahora no anticiparía más en cuanto a las consecuencias que puede tener esto, pero, digamos, cambia el equipo ese que está preparadito para hacerse cargo de Vicentín. ¿Y tu opinión sobre el tema? Ya veremos. Vamos a todavía no. Me parece que es una movida importante. Me parece que es una movida importante, un cambio importante, pero vamos a ver en qué sentido y cómo se traduce eso. Y aparte de averiguar el por qué se bajó Molinos, ¿no? ¿Por qué se bajó Molinos? Pero, digo, la información es esa.